Listo, me parece que ya estamos en Facebook. Primero que todo, ya saben, agradecerles a todos los que están en la plataforma y en las redes, en esta vertiente de derecho de réplica, ahora también conocida como Camino a la Elección, por la importancia que tiene el estar en pleno conocimiento de todos los que se han postulado al cargo y han pasado obviamente por el filtro de la famosísima tómbola. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña nuestra más que conocida y querida maestra Alma Yesenia Peña. ¿Cómo estás, Almita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en Facebook Live y también en esta plataforma de Zoom. Es un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión de manera excepcional, pero querido Arturo, muchísimas gracias por recibirme esta tarde y permitirme estar acompañándote en la conducción con dos magníficos invitados especiales que tenemos también agendados para esta tarde. Gracias, Arturo. Al contrario, era necesarísimo porque tenemos de un lado a, a una candidata precisamente al cargo de magistrada, pero en materia penal y laboral. Y también, por el otro lado, a nuestro estimadísimo maestro Alan, que también se ha postulado para un cargo en materia penal. Entonces, pues necesitábamos también aquí a una gran penalista para que nos ayudara. Y pues, ¿quién mejor que tú, mi querida Jess? Entonces, pues miren, les voy a explicar un poquito la estructura. Realmente estas charlas están pensadas para que se den a conocer, para que aprovechemos el espacio y puedan informar tanto al ciudadano común como en su mayoría al abogado, al abogado postulante, aunque sabemos que aquí hay de todo, tenemos una grandísima ministerio público por acá en la plataforma. Y entonces, ¿qué te parece, mi querida Jess? Si les pedimos a nuestros invitados, ellos elegirán quién comienza, si nos platican un poquito, en vez de que nosotros leamos este currículum vitae, esta semblanza, como si fuera algo con demasiado formalismo, que nos empiecen por platicar quién es la persona que está aspirando a este cargo. ¿Cuáles son los caminos por los que han tenido que pasar y cuáles son las razones por las que han decidido en su caso el, pues el continuar en este camino o el empezar también un camino? ¿Cómo ves, mi querida Alma? Me parece perfecto, porque justo ese es el formato del programa, no hacerlo como tan formal y que justamente, al menos fíjate Arturo, que estaba verificando un poco de los videos de los TikToks y los promocionales que mi querida Brisa y mi querido Alan han hecho, pues para poder hacer la campaña de a lo que ellos están enfocados ahora. Y justamente he notado que ambos están teniendo un acercamiento con las personas y que justamente lo primero es definir a la persona, ¿no? Entonces, nos encantaría replicar esa labor que ustedes han estado haciendo. Brisa y Alan, por favor, entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Creo que nadie. Si gustan, comienzo. Si gustan, Muchísimas gracias. comienzo, pues muchas gracias. Para mí es un gusto realmente que INDECAC nos permita este espacio. Muchas gracias, doctor, doctora. Realmente, igualmente a mi compañero candidato. Es para mí un gusto compartir este panel y compartirles cuál es mi aspiración legítima ahora para también contender por este cargo de magistrada en materias penal y en materia de trabajo por nuestro estado de Oaxaca. Yo soy Brisa Albores Medina, soy una mujer que está muy orgullosa de ser oaxaqueña. Yo, pues, toda mi educación básica la hice en mi lugar de origen. Es un lugar que se llama Matías Romero Avendaño, Oaxaca. A los 17 años me voy a la capital oaxaqueña a estudiar la licenciatura en Derecho. Soy egresada también de una universidad pública, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Soy la hija mayor de 4 hermanos y siempre, afortunadamente, he tenido el apoyo de mi familia para poder estudiar. Me he concentrado en mis estudios, en formarme académicamente, en tener excelentes promedios también, y creo que eso pues tiene una valía precisamente en el procedimiento que estamos pasando. A los 17 años egreso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me titulo de forma, perdón, a los 17 años ingreso a la universidad. Soy de la generación 2006-2011.
y en el año 2012 me titulo con honores, tuve mención honorífica cuando me titulé como licenciada en Derecho. Entonces también tengo una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, soy especialista también en juicios orales y pues más o menos tenía aproximadamente 9 años de experiencia en un tribunal en materia de trabajo. Fíjense cómo se da este binomio, porque para mi estado de Oaxaca tenemos tribunales semiespecializados. Los tribunales colegiados, que son 3, son 2 semiespecializados en esta materia en la que me estoy postulando, en materia penal y en materia de trabajo, actualmente se encuentran conociendo de estas materias. Entonces, yo venía laborando en un tribunal en materia de trabajo en una junta de conciliación y arbitraje aproximadamente por 9 años después de salir de la carrera. Primero inicié litigando en materia penal, luego me incluyo en esta junta de conciliación y arbitraje, sigo formándome también en materia penal, pero a la vez laborando en un tribunal en materia de trabajo. Y en el año 2020 vi una convocatoria abierta con este proceso también de implementación y de reforma en materia de justicia laboral. En el año 2020 veo una convocatoria abierta que estaban precisamente invitando a todas las personas abogadas que quisiéramos participar y formar parte de las filas del Poder Judicial de la Federación. Yo era externa del Poder Judicial de la Federación, pero con esta convocatoria me inscribí, dije quiero participar, yo creo que tengo mucho que abonar al sistema y desde el año 2020 soy jueza de distrito especializada en materia laboral. Pero siempre han sido 2 materias que me han gustado mucho, me han apasionado. Y les decía, pues viendo también el número de habitantes que somos, que como saben, el Poder Judicial de la Federación al año recibe más de 1 millón de asuntos y que por el número de habitantes en cada estado, ya nos comentará también la experiencia acá del candidato, pero en cada estado pues es distinto. Entonces, me he dado la tarea de caminar por cada municipio, por cada pueblo de mi estado de Oaxaca, para hacer posible este acercamiento a la justicia, compartiéndoles quién soy. Soy una mujer que tiene valores, que jamás ha dado lugar a la corrupción en su carrera profesional, que le ha puesto muchas ganas. Prueba de ello es que en este año 2020 fui la única oaxaqueña que acreditó ese concurso. Me incluyo a las filas del Poder Judicial de la Federación. Yo digo por la puerta grande, porque llegué en mi primer puesto al Poder Judicial ya como jueza de distrito. Viniendo antes de estos 9 años que les comparto de una junta de conciliación y arbitraje, desde el cargo de conciliadora laboral itinerante, encargada de la mesa de amparos, secretaria de acuerdos, auxiliar de presidenta de la junta, y fueron las credenciales que envié en su momento a la Escuela Federal de Formación Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal para que evaluaran mi perfil y me permitieran contender al cargo de jueza de distrito. Y este año estaría haciendo 5 años como jueza de distrito. Como bien saben y conocemos este proceso, bien dicen, de la tómbola, yo salí designada también insaculada para dejar mi cargo de jueza de distrito en agosto de 2025. Y me inscribí en este proceso porque tengo la firme convicción de que tengo mucho que darle a la administración de la justicia. Entonces, como saben, dentro de la institución también nunca dejamos de formarnos. He sido docente igualmente en el instituto, en INDECAG, con la maestra Cristina también, que nos ha abierto las puertas y que sabe mi compromiso con la academia, con la trayectoria, y ahora pues nos da este espacio porque conoce nuestros perfiles, conoce nuestras credenciales y que podemos abonar muchísimo al sistema de administración de justicia, que esa pues es el objetivo precisamente. Entonces, pues esto es Brisa Albores Medina. Me gustaría pues tener esta retroalimentación también con las personas que nos escuchan, que aprovecho para también enviarles un saludo y para agradecerles todo el respaldo que me han dado en este proceso, porque estamos ya en la recta final. He sido una candidata que se ha caracterizado por caminar demasiado, por acercarme con las personas. Ahorita venía también de algunas reuniones que estoy teniendo, de algunos también acercamientos en los mercados públicos. Como saben, ahora todas las personas votamos y es importante hacer llegar el mensaje al ciudadano de a pie, a todas las personas, y mi aspiración es esta. Brisa Albores Medina, los saludo desde Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, ya de cara a la elección del próximo 1 de junio. Es un placer. Artur, tu audio está apagado, tu micro. Muchas gracias, Jess. Agradecía, por supuesto, decía muchísimas gracias, Brisa. Jess y yo somos bastante preguntones, ¿verdad? Obviamente, pues, por cuestiones de tiempo trataremos de ir haciendo lo que consideremos las preguntas más trascendentales. Obviamente, si alguien de la plataforma
le interesa comentar algo, por supuesto que tiene el chat. Yo veo aquí, fíjate, Alma, tenemos dos candidatos a magistrados, pero por un lado, y me van diciendo si el dato es correcto, por un lado, nuestro estimado Alan es a magistrado respecto de una segunda instancia en materia local en la Ciudad de México. Pero por el otro lado es una magistratura federal, es decir, una magistrada al Tribunal Colegiado de Circuito. Estaremos hablando como lo que se conoce como los magistrados de amparo. Y en esta parte, fíjate lo interesante, esta dualidad. Ella es actualmente juez en materia laboral, ¿no? Pero en caso de que, como así le deseamos el mejor de los éxitos y llegue al cargo de magistrada de circuito, tenemos dos materias de una eh, importancia inmensa. Y últimamente sabemos que los cambios tanto en materia laboral como en materia penal han sido bastante complicados y si no, bueno, a mí me encanta una de las materias penal, pero la verdad he también tenido la oportunidad de escuchar y de adentrarme un poquito en lo nuevo de lo laboral y me parece que son dos puntos importantísimos. Aquí las preguntas que yo tendría serían, ¿qué necesita? ¿Qué necesita una persona para poder llegar a un cargo con dos materias tan importantes y aunque el derecho de alguna manera siempre se entrelaza, me parece que son dos campos pues bastante diferentes? Eh, ¿Influirá en algo la carrera judicial hasta el momento en la materia laboral? ¿Bastará eh, este gran conocimiento que se ha tenido de la materia penal hasta el momento? ¿O cuál es tu sentir, estimada Brisa? Y la segunda que va relacionado con esto, este acercamiento que se ha tenido con la gente, con las personas, que es nuevo para ustedes y que hasta cierto punto ahorita se tiene que realizar para que se pueda tener un voto más informado. ¿Debería de continuar? Es decir, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? A lo mejor pudieras decir dos cosas buenas, dos no tan buenas, y poder tratar de unir estas respuestas. Nos encantaría saberlo. Claro que sí, doctor. Para mí me conlleva una gran responsabilidad porque, como les decía, me he venido formando también por decisiones de vida en estas dos materias. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en una audiencia en materia laboral y alguna persona que tiene esta formación en derecho penal me empieza a citar principios, por ejemplo, el de contradicción, que sabemos que lo tenemos muy identificado en materia penal, pero en materia laboral, en nuestra ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, no lo distingue. Sabemos que también tenemos que respetar esta contradicción, pero como tal, una característica del derecho laboral no lo es el principio de contradicción. Entonces, sí es muy interesante la forma de razonar, porque les decía, esto va a que es por el número de habitantes que tenemos en Oaxaca. Sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México son tribunales especializados, solamente conocen de una sola materia, pero tenemos esta dualidad que me parece muy interesante y como sabes, el compromiso es con el estudio constante, con la capacitación, porque sin duda vienen temas bien novedosos, relevantes, trascendentes para la sociedad y pues va de la mano con lo que comentas, ¿no? ¿Qué me ha llevado este caminar, este acercamiento con la sociedad? En primer lugar, he tenido muy buen aceptamiento. Yo les puedo decir que he tenido muy buena aceptación en este caminar, pero sí falta mucha información por parte de las personas que nos reciben, porque como he recibido también buena aceptación, también he recibido también reclamos de forma directa que me dicen es que ya no creemos en los políticos, ¿no? Nos han venido a prometer tantas cosas que actualmente yo ya perdí la ilusión en ir a dar mi voto, ¿para qué? Pero también decirles que es la primera elección que tenemos al Poder Judicial de la Federación, que no ha habido ninguna otra y que es la primera vez que los vamos a molestar con este voto. Y por eso es tan importante estos espacios, porque nos permiten presentarnos como los mejores perfiles para poder aspirar a este cargo. Fíjate, yo te comparto, soy la única candidata en esta aspiración a magistrada en materias penal y de trabajo que ya tiene carrera judicial, como dices, que está en un tribunal federal, porque precisamente desde esta visión del juicio de control constitucional es que me van a llegar los asuntos. Voy a tener esta responsabilidad también y de acuerdo al turno de los expedientes, que sea un asunto penal o que sea un asunto en materia de trabajo.
Y bueno, pues estamos pugnando también que hayan algunos otros tribunales en algunas otras regiones de nuestro estado, porque fíjense, Oaxaca tiene 571 municipios, es un estado que tiene, pues también la orografía es compleja ahorita con nuevas carreteras que me permiten llegar también a distintas regiones, pero estoy viendo también una multiplicidad de formas de pensar, también de aceptación, de que podamos entender de qué trata este proceso, de que podamos entender también la gran responsabilidad que tenemos como personas ciudadanas en salir a votar. Me ha tocado esa ardua labor de hacer conciencia, de que me conozcan, de que sepan qué hace el Poder Judicial de la Federación, de que ya viene la elección el próximo 1 de junio, cómo son estas 6 boletas que nos van a dar. Como verán, yo estoy en la boleta rosa y bueno, pues el proceso es sin duda inédito, pero me llevo grande experiencia de vida, especialmente de la generosidad de las personas como ustedes que se interesan en el proceso, como la maestra Cris que nos abre este espacio, donde me dicen, bueno, pues te conocemos, te damos el voto de confianza y sabemos que vas a ser una digna representante, en mi caso, de Oaxaca dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hoy me llevo, doctor, una experiencia de vida. Yo te puedo decir que jamás pensé vivir esto, tener este tiempo, darme este espacio, porque yo pedí licencia en el Tribunal Federal. Tengo 2 meses de licencia que termina el próximo domingo para poder regresar ya el lunes a mi tribunal y también devolver también todo lo que me ha dado el Poder Judicial en este tiempo, dejar mi tribunal al día con la gran responsabilidad que conlleva ser jueza de distrito. Y así, hasta el último día, mi compromiso seguirá siendo con la justicia. Eso es lo que he aprendido en este tiempo, en este caminar tan importante. Genial, Brisa, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Y es que justo también de lo que compartes, y pensaba un poco que esta mañana yo estaba, ya saben, perdiendo un poco el tiempo en redes sociales, pero leía un artículo que me pareció muy interesante, a donde, pues brevemente, fíjate, Brisa, Arturo, que se daba una explicación sobre la ventaja de que hoy en día las mujeres podamos votar, porque más o menos en estas fechas es una conmemoración a ese gran evento, a esa partitura de que las mujeres ya puedan votar, pero ahora viéndote, Brisa, pensaba también, no solamente las mujeres tenemos el derecho de votar, sino ahora de ser votadas. ¿Ok? Y además de ser votadas, no solamente en un aspecto de un cargo político, sino de un cargo tan técnico jurídico que se necesita para el perfil en el que tú te estás lanzando. Y si este es como el primer escenario que quiero comentar. Y por otro lado, yo pensaba también y decía, claro, o sea, qué interesante que hoy en día, por ejemplo, Alma Yesenia puede ver súper normal tomar su INE e ir a votar en algún periodo electoral, ¿no? Ya sea ahora para el tema de personas juzgadoras o en otros temas, no sé, políticos. Y digo que contrasto este escenario porque he observado también en redes sociales de muchas personas una campaña, Brisa, de invitación a no votar, ¿no? De personas que dicen, yo estoy inconforme de que esto se haga de este modo. Claro, ubico por ahí, por ejemplo, algunos personajes muy conocidos en este ámbito jurídico, a donde dicen, porque yo quiero que lleguen personas con buenos perfiles, con carrera, idóneos para, y no comparto ese hecho de que justamente por otro lado tengamos algunas personas candidatas que no tienen nada de experiencia, ni profesional, ni académica, ni de... y se están candidateando. Entonces, planteándote este escenario, Brisa, yo quisiera preguntarte, ¿por qué consideras que sí es bueno o qué podríamos decirles a las personas que a lo mejor hasta el día de hoy dicen, yo no voy a ir a votar, a mí no me interesa? ¿Por qué invitarlos a repensar y por qué sí compartirles la trascendencia de un voto? Tú mencionabas ahorita, es la primera vez que los vamos a molestar para un tipo de votación así. Bueno, si no solo porque sea la primera vez, ¿por qué otras razones consideras que es trascendente y de verdad importante el voto de las personas que nos están escuchando? Sí, doctora, qué importantes reflexiones haces. Precisamente, fíjate, yo he sentido el apoyo de muchas mujeres que me dicen, pues es tiempo de mujeres también en la administración de la justicia. Entonces, decirles que realmente las mujeres, fíjense, somos las que más votamos.
Las mujeres en nuestro país, en mi estado de Oaxaca, somos las que decidimos a quién queremos que sea nuestra autoridad y en este caso, pues también autoridades jurisdiccionales que impartan esta justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Me gustaría hacer un llamado, realmente, fíjate, es triste para mí poner todo mi esfuerzo, estar caminando, charlando con las personas, platicando con muchas personas y compartiéndoles quién soy, cuál es mi experiencia, porque es importante que me den este voto de confianza y por la otra también ver noticias donde hay un llamado a no votar. ¿Por qué les diría hoy que es importante que salgamos a votar? Porque habemos perfiles que valemos la pena, porque no se trata de brisa, se trata de la justicia, se trata de un derecho tan importante como es la libertad, como es el derecho que tienen las víctimas también, como es el derecho al trabajo, como es nuestro derecho a la seguridad social. Yo así lo veo desde esta perspectiva. Soy una mujer comprometida con la justicia, soy una mujer que no da lugar a la corrupción en mi carrera profesional y estos son los perfiles que tenemos que rescatar para que sean nuestras autoridades del Poder Judicial de la Federación. Si no votamos, entonces, como dices, permitimos que personas que no tengan experiencia, que no tengan trayectoria, que no sepan cómo tomar un expediente, sean los que el día de mañana estén resolviendo asuntos tan trascendentes para la vida jurídica de México y de los estados de cada uno de nosotros. Entonces, yo sí hago un llamado al voto. Podemos hacer muchas cosas el 1 de junio, pero yo creo que nuestro compromiso es con la democracia. Por favor, de verdad, tomemos nuestra credencial, vayamos alistándola, ubiquemos nuestra casilla para que no haya ningún pretexto el próximo domingo 1 de junio y elijamos nosotros. Les pido yo en mi caso que me permitan conocerme. Como saben, el propio INE estableció este sistema que se llama Conóceles, donde pueden ver mi currículum completo. Tengo más de 14 años impartiendo justicia, todos los cursos que he tomado, todas las capacitaciones que he tomado, los posgrados, especialidades, cómo he sido comprometida con la academia también, porque yo creo que he dado muchos cursos, muchos talleres, muchas clases en los últimos años con que llegué como juzgadora y que me permitieron estas puertas para poder compartir también mis experiencias, ¿no? Lo que he también trabajado, lo que he aprendido desde el tribunal, lo comparto con mucho gusto y lo he hecho. Estos son los perfiles que nos deben de permitir llegar a estos puestos de decisión y en mi caso, como dices, una mujer que ha estado muy comprometida con la academia, con el trabajo, con la impartición de justicia. Yo sí les pido este voto de confianza, digo yo, el próximo 1 de junio. Brisa, pues ahorita estás como juez de distrito en materia de amparo. Ok, En entonces, materia especializada en materia laboral. ok, pero ¿estás en atención a los procesos laborales federales o estás viendo materia de amparo o cómo lo manejan en No, Oaxaca? procesos, digamos, de primera instancia a nivel federal. Y Ok, fíjense, yo estoy al estado de Hidalgo. Estoy contendiendo para mi estado de Oaxaca porque soy 100% oaxaqueña, pero como es a nivel federal, estoy adscrita al estado de Hidalgo actualmente como jueza federal. te lo comentaba porque sin sentirme en razonamiento probatorio ni demás, fíjate, Alma, mi querida Jess, cómo a veces los que traen función judicial, los que somos postulantes o ministerios públicos, tenemos perfiles que con el solo hecho de hablar, más o menos puedes ir identificándonos, ¿no? Y entonces esto se ve, por supuesto, en ti, estimada Brisa. Bueno, obviamente queda un segmento, manejamos 2, 3 segmentos de preguntas, salvo lo que nos quieran decir, pero por tiempo, si estás de acuerdo, Jess, vamos a pasar también con el otro candidato para que haga lo propio y pues nos platique un poquito de esta parte que yo comentaba con el maestro Alan, que no había tenido el gusto de platicar directamente con él. No obstante, sabemos que es bastante conocido en la academia, en el foro jurídico, que hay excelentes opiniones de ti, mi estimado maestro. No obstante, pues no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Y si hemos venido nosotros también en este programa diciendo que voten por los que están en funciones y por los que traigan carrera judicial, pues es importante escucharte porque no la tienes tan fácil. Y por supuesto que en una de esas, como siempre he dicho, hay oportunidades de encontrar estos famosos garbanzos de a libra que le mencionan y pues por supuesto que a todo el mundo nos gustaría escuchar tu postura, dejando claro esta parte, ¿no? Porque todos los programas de elección, Jess, si los has visto, todos los que han estado aquí, creo que entre Cris y yo nos hemos estado platicando esta parte, ¿no? Fíjense que esté en funciones, fíjense que tenga trayectoria judicial, entonces es interesantísimo
tener aquí al primer postulante en este programa que nos platique respecto de esa decisión tan valiosa. Vamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, maestro Arturo, maestra Alma Yesenia. También le quiero agradecer a la maestra Cristina por la atención, por haberme invitado a este programa a fin de proponer, o más bien dar a conocer las propuestas que tengo, hablarles de mi trayectoria y sobre todo este punto que bien acabas de tocar, ese relativo de por qué siendo un abogado postulante estás compitiendo para un cargo jurisdiccional, ¿no? Sé perfectamente las críticas que hay, algunas muy válidas como todo punto de vista, pero sí es importante recalcar esto. Yo, hablando un poquito de mi vida profesional, pues estudié toda mi vida en escuela pública, o sea, estudié en la alcaldía de Gustavo Madero, en la primaria, la secundaria, la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria 3, Justo Sierra, que es de la UNAM. Y ahí, pues posteriormente ingresé a la Facultad de Derecho, donde pues me titulé como abogado. Ahí obtuve la mención honorífica. Posteriormente estudié una especialidad en proceso penal acusatorio en el INACIPE. Posteriormente estudié una especialidad en Derecho Penal en la UNAM, otra en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Después estudié una especialidad más en identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, otra más en amparo penal, todas en el INACIPE. Y finalmente en la pandemia, pues surgió ahí la convocatoria al curso básico de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Los que son abogados ya lo sabrán, los que no les explico. Esa convocatoria es abierta al público, se hace un examen para ver quiénes van a ingresar al curso básico y ahí es un primer filtro. Después de eso, pues uno tiene que cursar todas las materias del curso, aprobarlas con un máximo mínimo de 8, si no mal recuerdo. Yo saqué 9.5, si no mal recuerdo también. Y pues en ese año de la pandemia, pues lo aproveché y obtuve ahí la especialidad. Entonces, pues en teoría podría ser secretario del Poder Judicial de la Federación. Todo esto mientras seguía combinando mi actividad profesional como abogado postulante, pues obviamente los abogados saben, ministerios públicos, jueces de control, tras de enjuiciamiento, apelaciones, amparo. Justamente ahorita les quisiera pedir una disculpa por la informalidad de estar aquí en el coche, pero les comentaba que tenía una audiencia de cumplimiento ejecutorio de amparo contra una resolución que impone prisión preventiva justificada. Nos citan a la 1 y entramos a audiencia a las 4 de la tarde, se abre el debate, el juez decreta receso y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Los que son litigantes sabemos perfectamente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces les quiero pedir una disculpa por la informalidad, pero se debe pues, que toda mi vida he trabajado, ¿no? Nunca he obtenido nada regalado, ni por nepotismo, ni por amiguismo, ni por relaciones políticas, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora tampoco. O sea, yo estoy trabajando y haciendo campaña puerta a puerta y pues voy a esperar el resultado que tengan a dar bien la ciudadanía. Ahora, ¿por qué quiero hacerlo? Cuando recién terminé la carrera, estaba laborando en una sala penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. O sea, mi sueño idea en un principio era pues, ser juez, ser magistrado. Sin embargo, al estar ahí me di cuenta de muchos vicios que tiene la justicia local. O sea, los abogados lo sabemos, es un mundo completamente distinto a la justicia local que la justicia federal. En la justicia local no hay carrera judicial, eso es una mentira. Quienes han estado diciendo que indistintamente voten por los que tienen carrera judicial por el hecho de que están en el tribunal, al menos en la Ciudad de México y las entidades, eso es falso. Todos sabemos que ahí existe el amiguismo, el nepotismo, el tráfico de influencias, y no necesariamente los que más saben ocupan esos cargos. Yo lo vi de primera mano, nadie me lo contó. Quienes llegaban eran hijos de magistrados, de jueces, se saltaban las de oficial de correspondencia, oficial administrativo, llegaba inmediatamente a secretario de acuerdo y a la primera oportunidad a jueces, sin hacer los famosos exámenes. Obviamente hay casos de excepción, pero la regla es esa en la Ciudad de México. Tampoco y más antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio cambiaron las cosas porque no había jueces y entonces sí se hicieron exámenes, pero antes de eso no había y ahorita se volvió a ralentizar. Yo le pregunto a todos esos que critican con base en esa premisa si han visto que salga alguna convocatoria para ingresar al Tribunal Superior de Justicia de oficial administrativo, de oficial de correspondencia, de actuario, y si ya estando en esos puestos han visto convocatorias para hacer exámenes y subir. No las hay. Entonces, en la Ciudad de México y muchas entidades no existe la carrera judicial. Entonces, sabedor de eso,
y de que pues lamentablemente no podía avanzar en esto, pues decidí tomar una oportunidad como postulante y vi otro lado del litigio completamente distinto y lo combiné con otra actividad que me apasiona, que es la docencia, la cual he ejercido en la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad de Derecho de la Barra de Abogados, en la Unidad de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. También he ayudado a capacitar en el programa de Fortapol, que coordina el ITAM, fiscalías de los estados como Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México. He capacitado a jueces y magistrados también en el estado de Veracruz, en el estado de Hidalgo, Guerrero, el estado de México también otra vez. Entonces, pues he estado combinando ese tipo de la teoría, la práctica, y bueno, pues a partir de eso considero que puedo aportar a la administración de justicia con esos conocimientos y con el badaje también que tengo desde el ámbito del litigio, porque sé perfectamente de qué nos dolemos los litigantes, los justiciables, cuáles son los criterios que hacen los jueces que resuelven a veces más por una política que por una política criminal. O sea, vemos ahí, más bien, resuelven con política criminal y política en vez de resolver conforme a derecho. Entonces, ese tipo de cosas, la lejanía que hay, no solamente con las personas de a pie, que es lo que todos nos están diciendo ahorita que estamos recorriendo las calles, sino con los litigantes, ese clasismo es que hay para con los grandes despachos y que va haciendo un lado a los despachos pequeños, no es ni todos los que hemos ejercido el derecho lo sabemos. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero cambiar desde el ámbito de la administración de justicia. Y también les pido que me gustaría pedir que al momento de votar, quien así lo decida, porque yo considero que tanto las personas que quieran ir a votar como las que no lo van a hacer tienen argumentos válidos, eh, lo hagan atendiendo al perfil del candidato. O sea, no se fijen tanto de dónde viene. Considero que hay muy buenos jueces, muy buenos perfiles como el de la maestra que acabo de escuchar, adentro. También considero que hay malos perfiles que supuestamente tienen carrera judicial. Y también he visto muy buenos perfiles de externos, académicos, litigantes, muy buenos. También he visto muy malos. Entonces, más vale ver a la persona, su trayectoria, sus logros, y a partir de eso decidir de manera libre e informada sin atender a falacias a nominem, ¿no? De porque eres del tribunal, automáticamente estás bien, si eres defensor, automáticamente estás mal, o viceversa. Entonces yo creo que ese sería el ejercicio que tendríamos que hacernos. Les digo, yo considero que hay excelentes juzgadores que están postulando y sin duda tendrán mi voto. Y también hay excelentes personas que propiamente no tienen carrera judicial, pero que tienen unas trayectorias de profesiones bastante buenas en la docencia, en la investigación jurídica incluso, y las combinan también con con el ejercicio libre de la profesión. Y creo que en el foro tenemos ejemplos de que esto no es dañino, al contrario, enriquece, porque esa pluralidad de criterios hace que los tribunales emitan resoluciones cada vez más novedosas y avancemos. Se los pongo así. Uno de los ministros más brillantes que hemos tenido en la Corte es José Ramón Cosío. ¿De dónde venía José Ramón Cosío? De la academia. Podríamos decir, utilizando una falacia nomine, pues es que no tiene carrera judicial, ¿no? Ni tampoco había ejercido el derecho como postulante, Ministerio Público, funcionario, ¿no? Pero era un gran eh, doctrinario, investigador, y es uno de los mejores ministros que hay en la historia de la Corte. Lo mismo podríamos decir del actual, bueno, ya no ministro, exministro Lelo de la Rea. O sea, creo que hay muchas críticas sobre él en esta última parte de su formación profesional o de su ejercicio profesional y que son atendibles, pero hay que ver lo de antes. O sea, hay que ver los criterios que emitió en la guardería ABC, Florence Cassés, la 293 del 2011, su voto particular, son geniales. O sea, era un ministro de alturas y él era litigante. Entonces, ese tipo de visiones, junto con la de los ministros de carrera judicial, me parece a mí que nos dieron la corte con más luz que habíamos tenido en mucho tiempo. Todos sabemos lo que acaba de suceder, es cuestionable, lamentable desde mi perspectiva, pero creo que esa sinergia fue bastante bondadosa para la Corte y eso nos dio los criterios de avanzada que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que lejos de ser un contra, puede ser un pro si atendemos a la formación del candidato y no simplemente al argumento fácil de, es que viene de acá o de allá y por eso no sirve. Gracias, Alan. Es muy interesante la reflexión a la que nos has llevado ahora y que justamente
algunas personas conectadas en Facebook comparten, ¿no? Como de, no lo había visto así, pero es interesante el planteamiento que el maestro Alan hace. Y fíjate, Alan, que también hace un momento, pues Arturo justamente mencionaba y ahora recalcamos de parte de ustedes que ambos son candidatos a una magistratura. En el caso de Brisa, para el estado de Oaxaca, y en tu caso, Alan, para la Ciudad de México. Y en el caso de Brisa, es interesante encontrar una dualidad de especialidad porque ya nos explicaba ella este campo penal y laboral en el que ella está. Pero sería importante, Alan, que nos cuentes, por favor, en tu caso, esta candidatura a la que tú estás, en la que estás caminando día a día, en la que estás haciendo esta campaña, entendemos que particularmente en materia penal y para el caso de la Ciudad de México funciona con alcaldías. Entonces, ayúdanos a entender esa parte, por favor, para aquellas personas que no están tan inmiscuidas en este tema de la votación, cómo tendría que funcionar el tema de su voto. Y por otro lado, aprovechemos este segmento también para que nos cuentes, por favor, cómo ha sido tu experiencia haciendo campaña, porque justo mencionaba, al igual que con Brisa, en el caso tuyo, he visto tus TikToks caminando por el hermoso centro de Tlalpan, platicando con las personas y esto. Y pues bueno, ¿cómo te ha ido con eso? ¿En qué ha cambiado la vida de Alan hacer esta campaña? Ya. Pues bien, primero les comento, respondo a la primera pregunta. En la Ciudad de México se hizo, por determinación del Instituto Electoral, se dividió en distritos electorales. Uno podría pensar a primera vista que por el hecho de vivir en la Ciudad de México, pues va a votar por todos los magistrados y jueces de la Ciudad de México, porque ahí ejercen jurisdicción. Sin embargo, no va a ser así. Nos fueron repartiendo, por decirlo de alguna manera, en distritos judiciales. Y entonces, en mi caso, me mandaron al Distrito Judicial 10, que abarca toda la alcaldía de Tlalpan y una parte de Xochimilco. Entonces, para votar por un servidor, pues únicamente van a poder hacerlo quienes vivan en esas dos alcaldías. Eso es como está funcionando en la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues yo tengo el número 12 en la boleta azul, que es la del cargo de magistrado. Les digo que ya tenía preparada también la mía, pero por razones de fuerza mayor que ya les expliqué hace un momento, pues estoy aquí todavía esperando a que el juez nos vuelva a hablar para dictar para dar cumplimiento a una ejecutada de amparo. Entonces no traigo ahorita la boleta, pero sí es así. Y respecto a la segunda pregunta, fíjate que ha sido una experiencia completamente sui generis. Si me hubieran preguntado en mi vida si alguna vez iba a pensar estar haciendo una campaña electoral, pues la respuesta hubiera sido no. O sea, esa es la realidad. Eh, pero bueno, son de las cosas que da la vida. Y justamente lo bueno ha sido escuchar a la gente, tratar con la gente, ver cuáles son sus legítimas exigencias, que son muy comprensibles. A veces nosotros los abogados nos encerramos en nuestro mundo de Jacobs, Roxin, Mesger, en México de Díaz Aranda, en Latinoamérica de Zaffaroni y la jurisprudencia, pero nos olvidamos que atrás de todo eso hay personas que tienen problemas reales y concretos que sienten que no los escuchamos. Entonces creo que esa fue uno de los grandes argumentos por los cuales pues la reforma al final llegó. Eh, entonces me quedo con lo que me dicen, que sienten que no los escuchamos, que existe demasiada impunidad, que las personas cuando llegan a un cargo, lejos de servir, se sirven de él, que todos prometen y no cumplen, lo que ya hemos sabido, pero sobre todo también dicen que esto lo ven como una oportunidad que al menos en esta ocasión, pues, la gente que llegue los voltea a ver. Entonces me quedo con eso, o sea, también sé de antemano como abogado que yo no puedo apartarme de la norma eh, para resolver popularmente, porque justamente es lo que he criticado en muchísimas ocasiones de lo que hacen algunos jueces, sobre todo en algunas entidades como el Estado de México. O sea, yo soy muy directo con lo que digo y pues, no va a cambiar mi manera de ser por eso. Yo no voy a hacer lo mismo. O sea, lo que me comprometo y me comprometí con ellos es estudiar su asunto como cualquier otro. O sea, estudiar igual el asunto de la empresa, del político rico,
que de la persona que no tiene recursos, etcétera, etcétera. Del delito de amenazas como el delito del fraude millonario. Eso es lo que yo les puedo prometer y aplicar la norma conforme a lo que las partes me aleguen y me prueben, sin responder a presiones externas y mucho menos a otro tipo de estímulos que todos sabemos que puede llegar a suceder. Eso es lo que yo les puedo prometer. Que lo mismo que he hecho como abogado postulante, como profesor, lo voy a seguir haciendo como magistrado, que es estudiar el derecho, aplicarlo, seguirme preparando día a día, porque yo no sé todo. O sea, entre más estudio, como les he dicho de todo lo que he hecho a lo largo de estos años, más dudas me salen. Entonces, eso es lo que yo les puedo prometer. No más, no menos. Muchísimas gracias. Pues previo a pasar, Jess, a la última parte con Brisa, previo a eso, a mí nada me gustaría comentar algo que está diciendo mi estimado maestro Alan. Claro que en materia penal me parece que hay jueces con muy pocos conocimientos. No sé si tanto como la regla, pero sí vamos tirándole más o menos. Es decir, sí hay varios. Eso no estoy completamente de acuerdo. Por supuesto que también coincido que pueden existir postulantes que sepan hasta cierto punto más que algunos de los jueces. Creo que el problema aquí es la forma en cómo está planteada esta reforma que permite llegar a casi cualquiera. Y por eso entonces viene esta resistencia de, ¿sabes qué? Prefiero malo por conocido que bueno por conocer, al menos en materia local. Pero aquí me vienen nada más dos cuestionamientos, estimado maestro. El primero, eh, ¿por qué magistrado y no juez? Pregunta, porque trato de recopilar toda la información que nos hacen llegar y se ha cuestionado muchísimas veces. ¿Se necesita ser juez para poder desempeñar mejor la magistratura o hay alguna razón en específico? Y dos y última, de manera muy específica, 3 o 4 cosas que pasen actualmente, que esta experiencia como postulante te ha permitido conocer y que sin lugar a duda cambiarías. Ok, muy buenas preguntas. En específico, la primera es de las, digamos, difíciles en un principio. ¿Por qué acceder directamente de magistrado sin pasar por juez? Es una crítica que hace, me parece muy válida y lógica, desde luego, pero tiene una respuesta y va un poco inmersa en lo que explicaba hace un momento. De los grandes perfiles que han llegado a la corte, llegaron sin ser jueces, sin ser magistrados, sin ser sí, sin ser jueces, sin ser magistrados, sin ser procuradores generales de la República, como en el caso, por ejemplo, de Medina Mora, ¿no? Que sabemos todos cómo terminó. Me parece que cuando uno llega a los órganos terminales de decisión, lo que importa es ciertamente sí conocer el sistema, las reglas procedimentales, pero importa también ese bagaje académico que uno tiene, porque a partir de ese bagaje académico te permite ver el derecho de una forma mucho más amplia que simplemente la norma pura y dura. Les voy a dar un ejemplo. Si un juez legalista, un juez positivista, un juez formalista, te podría haber dicho, el procedimiento abreviado únicamente puede aplicarse hasta antes de que se dicte la autoapertura a juicio oral. Ese es su argumento. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, se acabó. No me meto en broncas, forma. Un juez que tiene bagaje académico, práctico, mucho más amplio, puede hacer una interpretación diversa. Hubo jueces, y eso los tengo que reconocer, de carrera judicial, que hacen una interpretación basada en un principio, que es el justicia pronta, expedita, el de resolver el conflicto que está previsto en el artículo 17 constitucional. Y a través de eso hacen una interpretación conforme a ese principio de la porción normativa del Código Nacional que te impide, de esa regla, que te impide celebrar el abreviado, por ejemplo, en juicio oral. Entonces, todos nosotros como académicos sabemos perfectamente que el principio es superior a la regla. El principio es un mandato de optimización. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si está de acuerdo la víctima, si está de acuerdo el Ministerio Público, si está de acuerdo el imputado, su defensor, y esa es la manera de concluir el litigio y darle a cada quien lo suyo y resolver el conflicto en definitiva conforme me lo mandata el principio, ¿por qué no lo voy a hacer? Aunque la regla me diga lo contrario. Ese tipo de interpretaciones no las hacen prácticamente los jueces de carrera judicial, por su formación más ortodoxa, más formalista. Ese tipo de interpretaciones las hacen los que vienen de afuera, que saben la problemática que hay atrás, pero además tienen los conocimientos teóricos
para poder comprender esa realidad y ver de manera mucho más amplia el derecho y hacerlo. También les decía el ejemplo del ministro Lelo de la REA. Olvídense del ministro actualmente, vámonos a su carrera como ministro. El caso Florence Cassés es un caso hermoso de cómo se puede construir una decisión jurisdiccional nueva. El problema en el de Florence Cassés no era el típico de prueba ilícita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cuál es el efecto de la prueba ilícita? ¿Qué nos dice el artículo 20, apartado a fracción novena de la Constitución, ¿no? Cualquier prueba obtenida con violación de hechos fundamentales será nula. Y la que derive también, directo o indirectamente la misma, también, ¿no? Ahí la sacamos y no la valoramos. Pero en el caso de Florence Cassés era completamente al revés. Había un montaje, que ya todos sabemos de qué se trata, que vició el procedimiento. Entonces, aplicando esa regla, que fue lo que en un primer momento hicieron el juez de distrito, primero el juez de procesos penales federales, luego el juez de distrito, después el unitario y luego el colegiado, ¿qué pasó? Decían, está bien, se demostró que hay un montaje. Entonces saco el montaje y todo lo demás lo dejo intocado. Pero nadie se puso a pensar en el efecto que había ocasionado ese montaje respecto del resto del caudal probatorio. Y ahí es donde entró el ministro Lelo de la REA con una visión de, a ver, fuera del formalismo que habían tenido todos los órganos de instancias anteriores, incluso dentro de la misma corte hubo resistencia, y dice, ¿cómo puedo hacer justicia en este caso? Pero sin que haya como tal una construcción que me lo permita. Y creo cuál, la teoría del efecto corruptor del procedimiento, que ese es exactamente lo contrario. Ahí no buscamos excluir y ya valorar lo que quede, no, aquí es saber qué elementos fueron viciados por ese acto ilegal que evita conocer la eficacia real que tuvieron el resto de los elementos probatorios. Entonces, él crea esa doctrina del efecto corruptor del procedimiento que básicamente vicia todos los demás elementos de prueba a partir de ese acto ya ilícito, ya demostrado que en este caso fue el montaje, y te permite en esa tesitura, pues, anular el procedimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos un estatus de presunción de inocencia. Entonces, el único mecanismo para revertir ese estatus de presunción de inocencia, ¿cuál es? El proceso. Pero si el proceso está viciado, ¿qué prevalece? La presunción de inocencia. Y es la aportación que hizo el ministro en materia, hizo muchas más, pero en materia penal es la que más le recuerdo a nuestra ciencia jurídica. Y eso se hizo a partir de ¿qué? De una visión externa. Lo cual no hubiera podido haber hecho, no hubiera podido hacer si hubiera llegado de juez de distrito, de tribunal unitario, de tribunal colegiado, sino que de ministro. Entonces, cuando me preguntan por qué quieres saltarte esa esfera de juez de control y llegar a magistrado, la respuesta es esa. Porque con los conocimientos que tengo ya de hace más de 15 años, teóricos, prácticos, puedo hacer ese tipo de interpretaciones y a través de un solo criterio no cambiar una vida, como puede ser un asunto que yo llevo, sino la de muchas personas a través de los criterios. Esa es por la razón por la cual decidí intentar acceder al cargo de magistrado y de esa manera influir más en el foro jurídico y creando nuevos criterios a través de este tipo de interpretaciones que sean más benéficos para las personas. Algo que difícilmente se puede hacer desde la primera instancia, ¿no? Y además la otra y más importante, los jueces de segunda instancia pues son los revisores de las resoluciones de primera instancia. Entonces, si uno tiene un bagaje teórico y práctico amplio y bueno, como el que considero que tengo, pues perfectamente puedo revisar si estuvo mal o estuvo bien lo que hizo un juzgado de menor instancia. Incluso también me llama ahorita mucho la atención que escuchaba la descripción del perfil de la maestra. Ella pues también venía externa y tenía una formación tan sólida académicamente que pudo entrar inmediatamente a través de examen al concurso de juez laboral, sí, primero al concurso para acceder a juez laboral y luego al cargo. Entonces eso demuestra que las personas que estamos afuera, que estudiamos, que trabajamos y estamos comprometidos, tenemos la plena capacidad de hacer el cambio en este tipo de cargos, ¿no? Entonces esa sería la razón, mi estimado Arturo. No, hombre, por supuesto que estamos a favor. Nada más hay que recordar que la maestra pues fue por oposición y precisamente es para lo que damos este espacio para que expliques por qué es importante también llegar sin oposición, como lo has venido haciendo y lo agradecemos mucho. Mi querida Alma, quieres hacerle alguna otra pregunta a nuestro estimado maestro o pasamos a la segunda y última etapa con Brisa? ¿Sí? Adelante.
Brisa, pues justo también como por cuestiones de tiempo y agradeciendo a todos la atención que nos han dado acá, nos encantaría pues escuchar tu último mensaje, una invitación que tú tengas para las personas, sobre todo para que acudan a votar, algo que también, y de paso planteo, no sé, esta pregunta para ambos, para Brisa y para Alan, y es otra que yo he hecho a otras personas candidatas. Se dice que va a ser un tanto confuso el hecho de votar con tanta boleta, con tanto número, con tanta, o sea, colores de boletas. Vemos ahorita, afortunadamente, Brisa es muy sugestiva por el fondo de pantalla que tiene y ya me logré aprender, o sea, logro identificarla a ella con el color rosa. Pero es que justamente, por un lado, o sea, qué bonita opción de que en esta, o sea, en esta opción de votaciones tenemos a muchas y muchas personas que aspiran a esto, pero justo me parece un reto para las personas el poder identificar entre tanta boleta que nos van a dar, números, nombres y etcétera. Entonces, ante ese reto, Brisa, que tal vez si hemos superado en la pregunta anterior que te hacía de oigan, por favor, salgan a votar. Porque además luego que me quedé pensando de la preocupación que tenía y de la razón que Brisa exponía. Deben de saber las personas que nos están escuchando que estas votaciones serán de las más costosas que ha tenido México. O sea, el preparar estas votaciones significa muchísimo dinero, muchísimo. Y entonces, pues creo que como ciudadanos responsables debemos de acudir a votar, ¿ok? Entonces, Brisa y Alan, si ya me decidí a ser una ciudadana bien, como debe de hacerse, y voy a ir a votar, preguntaría también, Brisa y Alan, ¿qué consejo pueden darnos ante el boletaje loco que nos den y ante todos los colores y ante toda esta situación para que las personas pues puedan previamente hacer este ejercicio de, bueno, pues si yo estoy en Ciudad de México me decido por Alan, bueno, pues si yo estoy en Oaxaca me decido por Brisa, ok, los tengo a ustedes, pero luego, o sea, ¿cómo puedo ir sí a votar con ustedes sin que eso implique la mala práctica que circula hoy en crítica en redes del famoso acordeón político, ¿no? O del famoso acordeón para las votaciones? ¿Cómo podemos neutralizar esto éticamente, Brisa? Muchas gracias. Mira, me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que esta responsabilidad tiene que ser compartida. Yo cuando tomé la firme convicción de inscribirme y participar en esta elección, que es mediante voto popular, pues tomé también la responsabilidad de acercarme, de caminar, de que conozcan mis propuestas, mi trayectoria, mi formación. Pero el deber, hoy sí digo, es correlativo. Al día de hoy, fíjate, yo caminando el día de ayer, el día de hoy, me doy cuenta que hoy en esta fecha la sociedad ya está ávida de entender qué va a pasar el próximo domingo 1 de junio, cuando vengo insistiendo desde el 30 de marzo, ¿no? Y hay personas que no se ven interesado mucho, pero al día de ayer, al día de hoy, yo he advertido un gran cambio, donde ya están precisamente interesados en saber cómo va a ser la votación, cómo me decían que era, como dices, fui sugestiva y estoy relacionándome prácticamente utilizando estos colores, porque es importante decirles que no es un tema de partidos políticos, que aquí somos personas ciudadanas, y también abono lo que dices, ha sido una elección pues seguramente muy costosa, porque aparte no tuvimos ningún tipo de presupuesto. A mí me dijeron, tú quieres ser candidata, estoy propuesta por dos comités, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo. Única candidata que proponen estos dos comités. El Poder Judicial no propuso a ninguna de las personas que contendemos para este cargo. Entonces, ya con esta candidatura, si tú quieres ser parte de este nuevo Poder Judicial de la Federación, te toca caminar. Y tenemos un tope de campaña, pero son nuestros recursos. Y te digo, pues también han sido recursos materiales, recursos humanos que hemos pues expuesto para poder llegar a ese interés, a esa intención de que el próximo 1 de junio salgan a votar. Decirles a todas las personas que nos están escuchando que para mí en este deber que tiene que haber correlativo de la sociedad, pueden ingresar al sistema Conóceles del INE. Ahí el sistema Conóceles desde el primer día, antes del primer día de campaña, nos pidió que cargáramos toda la información, todo nuestro currículum, nuestras propuestas, porque muchos hablan de que
no podemos hacer propuestas, pero yo creo que sí tenemos cada uno de nosotros como personas candidatas una cosmovisión de cómo vamos a hacer este cambio, ¿no? Lo que se establece ahora con el artículo 17 constitucional. Si me están acotando a que tengo hasta 6 meses para resolución de los asuntos, cuando sabemos que en los juicios de amparo aproximadamente duran un poco más de un año, entonces, ¿cómo voy a poner mi visión, mi estrategia, mi fuerza de trabajo, mi conocimiento, mis capacidades para poder acotar un juicio que venimos también en años por las cargas también tan extenuantes de trabajo, tomando este tiempo, porque los mismos indicadores que ha dado el propio Consejo de la Judicatura, que no lo tenemos actualizado al año 2025, pero para el año 2023 tenemos aproximadamente 11.7 meses, menos del año, pero la realidad nos dice actualmente que los tribunales sí están dilatando más de un año para emitir una sentencia en un juicio de control constitucional. Entonces, esa es la visión que tengo ahora, cómo desde el día 1 voy a concentrar los procesos. Por ejemplo, yo en mi tribunal en el estado de Hidalgo tengo un juicio ya prácticamente mediante expediente electrónico, eliminar trámites burocráticos, porque al final de cuentas, pues también entendimos con este acercamiento de la sociedad que ellos exigen juicios expeditos. Obviamente este conocimiento, esta experiencia, pero también a mí lo que me interesa como ciudadano de a pie es que mi juicio se resuelva de forma pronta, de forma expedita. Entonces estoy acotando y estoy viendo también, pues como en una empresa, en una administración, cómo voy a reducir estos tiempos para realmente dar el resultado tan esperado con esta reforma judicial. Porque en caso contrario tendríamos responsabilidades y por cada asunto que dilatemos más de estos 6 meses hay que dar aviso al Tribunal de Disciplina, que va a estar ahí también muy ávido, muy atento de lo que estamos haciendo como nuevas personas juzgadoras. Y me gustaría también abonar en este caso explicándoles cómo va a ser la votación. El INE también nos va actualizando la información, también como personas candidatas, cada día vamos sabiendo más información que el propio INE nos va dotando. Fíjense, yo ya bien decía la doctora también que estamos relacionados con el color rosa. Yo estoy con la boleta rosa y decirles que cada boleta del próximo 1 de junio, cada boleta que nos van a dar va a ser de diferente color. También el INE nos asigna un número que también para nosotros pues fue un tanto de información confusa cuando nos dieron el número, que fuimos también sabiendo esta información de poco en poco nos iban diciendo, bueno, las personas magistradas para el estado de Oaxaca vamos en el color rosa porque son cargos a nivel federal. El número que te asigna el INE en mi caso es el 01 y ese 01 hay que escribirlo, si lo ven aquí en la parte de arriba precisamente se ve en este recuadro que en mi caso también es de color rosa. Voy a estar apareciendo a partir de mi apellido, Albores Medina Brisa. Y para poder votar por mí, en este caso tenemos que escribir este 01 aquí en este cuadro también de color rosa el próximo 1 de junio. Pero reitero, para mí el deber sí es también del interés de las personas ciudadanas. Como dices, ya escuchando, bueno, me decidí a salir a votar. Yo creo que ya es tiempo de que puedan ver qué cargos se van a elegir, porque lo hemos dicho, en mi caso lo he dicho todos los días, ministros de la Corte, Tribunal de Disciplina, autoridades también en la Sala Superior y Sala Regional en materia electoral, magistradas, magistrados de circuito y jueces de distrito. Se van a elegir el próximo 1 de junio. Cada boleta con diferente color. Por eso he estado manejando estos colores, identificándome con el 01 y en mi caso, pues para todo mi estado de Oaxaca, pidiéndoles ese voto de confianza para que el próximo 1 de junio me ayuden a escribir este 01 en esta boleta rosa, porque el trabajo lo he hecho. Yo creo que el trabajo, si pudiste ver mis redes sociales, lo he cargado, lo he materializado, lo he trabajado, porque en mi caso se trata de también de un proyecto de vida. Siempre tenía pues esta ilusión, este ejemplo, este amor por impartir justicia y lo he hecho con excelencia. Tengo al día de hoy resultados probados. Tengo uno de los tribunales más productivos en el estado de Hidalgo, al frente también impartiendo esta justicia social. Para mí sí fue una experiencia de vida ser parte del Poder Judicial de la Federación, porque las convocatorias en su mayoría pues eran cerradas, pero han habido, como este caso en materia laboral, también convocatorias abiertas, donde tomé la firme convicción que mediante un examen de oposición, presentarlo, quedar con incluso uno de los mejores promedios a nivel nacional, ostentar el cargo de jueza de distrito y trabajarlo, porque este año estaría haciendo 5 años como jueza de distrito, que para mí son tablas muy importantes para poder también aspirar a estar en un tribunal constitucional como lo es una magistratura en materias penal y materia de trabajo.
que sin duda vienen retos importantes y yo creo que la conformación, a mí me da mucha ilusión ver cómo se va a conformar un tribunal colegiado desde personas que vienen como el compañero también candidato, desde la postulación, desde la docencia, desde la academia, desde la carrera judicial. Estamos ante un abanico de posibilidades y sin duda es el electorado, son los ciudadanos los que tienen la oportunidad de elegir. En mi caso, reitero, yo sí los llamo a todo Oaxaca a que me apoyen a votar en la boleta rosa escribiendo 01 por Albores Medina Brisa. Muchísimas gracias, Brisa. Pues mira, ¿qué te parece que antes de que nos digas tu último, más bien tu conclusión o algún último mensaje, para culminar este segmento, tú señalabas, antes de que pasáramos al primer segmento con el maestro, que cuando caminabas por las calles, normalmente te recriminaban porque decían que ya no querían políticos. De manera muy concreta, ¿tú crees que esta reforma convierta a los jueces ahora en políticos? Y en ese supuesto, ¿los jueces pueden hacer propuestas? De ser así, ¿qué dos cosas muy concretas dejarías de hacer que se estén haciendo o harías que no se están haciendo de acceder al cargo? Bueno, sin duda las personas que estamos formadas en este conocimiento y esta experiencia entendemos que la justicia pues no se puede ofrecer al mejor postor, ¿no? También existe falta de información en la sociedad porque nos dicen, bueno, cuando yo me presento y digo soy candidata al cargo de magistrada penal y trabajo, puedo terminar mi discurso como en este tiempo y me dicen qué bueno porque nos falta arreglar el camino de entrada a la comunidad, ¿no? Entonces, pues es importante decirles que se trata de un bien mayor que es la justicia, que seremos las autoridades que resolvemos asuntos tan trascendentes e importantes, pero es totalmente en materia jurídica lo que estamos haciendo, ¿no? Desde un juicio, ahora digo, pues desde un juicio de control constitucional, el juicio de amparo que me va a tocar conocer y resolver. Entonces, definitivamente las autoridades de este nuevo Poder Judicial Federal no somos personas políticas. Sí estamos pidiendo un voto porque así está el lineamiento y procedimiento para este cargo que es por elección popular, pero de ninguna manera somos personas políticas. Y la segunda pregunta, de forma muy concreta, te puedo compartir que sí estoy haciendo mención de algunas propuestas y sí las podría denominar propuestas, fíjense. Cuando se reforma en el año 2017 nuestra Constitución también y en 2019 la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se han dotado, se han establecido tribunales itinerantes en materia laboral por lo menos. Entonces, ante una realidad, ante también conocer, escuchar los reclamos, las carencias de forma directa, hoy digo, como tengo el valor de acercarme a tu comunidad, a tu pueblo, a pedir un voto de confianza, sí voy a hacer realidad que el día de mañana tenga tribunales itinerantes, porque están reconocidos en la propia legislación, pero no se han podido materializar. Y ante un reclamo y una exigencia de la sociedad de que seamos las autoridades cercanas, que seamos nosotros quienes volteemos a ver al ciudadano de a pie, que los escuchamos, que los atendamos, voy a proponer tener estos tribunales itinerantes que sí están reconocidos precisamente en la ley reglamentaria, porque el legislador los puso ahí por una razón, estados como el mío, como el de Oaxaca, donde tenemos 8 regiones también, donde cada región tiene su particularidad, su cosmovisión, su idiosincrasia. Es importante entonces que una mujer oaxaqueña que conoce el estado me acerque con mi mesa de trabajo precisamente a atender de forma directa estas peticiones, desde saber que existe un tribunal cercano, un tribunal que escucha, un tribunal que respeta los derechos humanos de todas las personas, lo voy a hacer. Entonces, sí lo estoy también comentando como una propuesta porque lo voy a materializar. Yo lo entiendo así perfectamente como una propuesta de trabajo en un clima del conocimiento, de imparcialidad totalmente, de la legalidad, de autonomía, de transparencia, de imparcialidad, de independencia, pero en ese plano me voy a acercar a las comunidades porque es importante que lo pueda hacer. Y en el otro plano, cuando me inscribo y advierto pues todo el contenido del decreto de reforma que se publicó el pasado 15 de septiembre de 2024 y advierto esta responsabilidad de concentrar los juicios, reitero, en menos de 6 meses, pues sí me lleva a repensar qué estamos haciendo en materia también de burocracia para dilatar tanto los procedimientos.
Soy una mujer que tiene una media aproximadamente de 4.7 meses en resolver los asuntos. Sentencias que emito en 1, 2, 3 meses y hasta en 4.7 meses aproximadamente en que dura todo el juicio. Pero reitero, esta forma de trabajar, el eliminar también barreras, eliminar burocracia, la tengo que llevar a un tribunal colegiado porque como sabemos, los indicadores también en el Poder Judicial de la Federación nos dicen que es correcto emitir de 3 a 5 sentencias a la semana, ¿no? Por ponencia. Ok. Entonces, igualmente estoy proponiendo que tengamos sesiones extraordinarias, porque si es posible de alguna manera formar este equipo de trabajo, replantearnos y escuchar y atender a la realidad de la sociedad que requiere también juicios expeditos. Entonces, igualmente, mi intención es que llevemos sesiones extraordinarias como tribunal colegiado para poder también comentar, debatir los casos y podamos pues totalmente ir con los plazos que establece la propia Constitución, que ahora es un mandato constitucional que nos obliga a todas las personas que vamos a integrar este nuevo Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Jess. Pues nos quedan bien poquitos minutos. Si me das chance de cambiar el orden, le hago la última pregunta en esta etapa al maestro Alan y después tú, y después que se despidan si estás de acuerdo. Fíjate que me acaba de mandar un WhatsApp Alan, por eso, perdón, Brisa, tomé el teléfono en lo que está tu participación y me comenta que tiene un problema de conectividad en donde está. Ya Uy, ven que estaba en el coche y adiós venía datos, no hay la WhatsApp. más bonita pregunta que estaba esperando hasta el final, Jess. Sí, 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 entonces me pide por favor que lo disculpe con el público por esta salida abrupta, pero pues bueno, ahora engalanamos a Brisa y nos quedamos con ella, Arturo. Excelente. Pues, Brisa, la verdad, agradecemos mucho tu servicio a México. Esperamos tengas oportunidad de seguir con él. Son dos materias importantísimas. Eh, no nos queda más que pedirte si tienes algún mensaje final o en el supuesto que hay aquí alguna pregunta que no veo, ¿verdad, Jess? En el chat alguna pregunta. No, he estado atenta en Facebook Live y a través de esta plataforma existen muchos saludos para ti, Brisa, muy buenos comentarios, invitaciones también a que voten por ti, personas que hablan de todas las capacidades y cualidades que tú tienen, eso sí lo hay, pero alguna pregunta técnica, no. Bueno, pues algún último mensaje que quieras enviar para todos los que si no estaban decididos, ahora están, o si no están decididos, lo estén. Claro que sí. Primero, invitarlos a que me puedan seguir a través de las redes sociales, porque como saben, solamente tenemos permitidos estos espacios mediante invitación, redes sociales y volantes. Entonces, estoy en todas las redes sociales con mi nombre completo, Brisa Albores Medina, y de nueva cuenta dejarles la intención, la invitación, la exhortación para que el próximo 1 de junio salgamos a votar. Yo creo que mi trabajo en todos estos años ha hablado por mí. Les reitero, soy una mujer muy comprometida y realmente yo siempre me he debido a mi país. He sido una mujer amante de la justicia. Me levanto todos los días con la firme convicción de que nosotros como operadores jurídicos está el cambio. Entonces siempre lo he hecho desde el día 18 de noviembre del año 2020 que asumí el cargo de juzgadora federal, que reitero, para mí ha sido una experiencia de vida. Y 9 años atrás, donde inició este caminar, este conocimiento, este apasionamiento, que yo digo por decisiones importantes y trascendentes que tomé en mi vida, porque mi formación ha sido estas dos materias que me encantan, me apasionan y que eso precisamente es mi aspiración, mi legitimación es servir a mi estado, servir a México y yo espero con este voto de confianza poderlo seguir haciendo. Tengo mucha fe que así va a ser, pero esto concluye nuestra campaña el 28 de mayo y la elección el próximo 1 de junio. Entonces yo creo que sí es posible. Yo estimo tener el mejor perfil para poder desempeñarme en este cargo de magistrada de materias penal y de trabajo por Oaxaca y me va a dar muchísimo gusto seguir colaborando en INDECAC, ustedes también admirados, admirables. Sigamos construyendo, sigamos abonando, sigamos haciendo crítica constructiva, porque va a ser muy interesante la forma en la que se integran estos tribunales. Y yo apelo a que podamos también hacer la diferencia desde adentro, ¿no? Yo les decía, yo dejé mi encargo o dejo mi encargo en este mes de agosto 2025
pero también quiero seguir abonando desde la institución, que es una institución muy noble, es una institución en la que, por lo menos en lo que me ha tocado conocer, no he visto esta corrupción. Yo creo que la corrupción viene de dos personas y a mí jamás en estos 14 años de experiencia alguien me ha propuesto algún hecho que sea pues propiamente contrario a la función jurisdiccional. Y entonces apelo y agradezco la confianza. Igualmente le mando saludos a todas las personas que nos escucharon, que estuvieron atentas, que me conocen, que me dan este voto de confianza y decirles que no les voy a fallar, que Albores Medina Brisa va a ser lo mejor para su estado de Oaxaca desde los tribunales colegiados en materias penal y de trabajo. Reiterarles que me encuentro en la boleta rosa con el número 01 y pedirles que el próximo 1 de junio sí salgamos a votar por una justicia expedita, cercana, de puertas abiertas, transparente e imparcial como tiene que ser la justicia en nuestro país. Yes. Gracias, gracias Brisa, gracias Arturo por el uso de la voz. Yo lo último que cerraría en este programa del cual estoy muy contenta de haber estado con ustedes es diciendo considero que estamos viviendo un momento histórico muy, muy, muy importante. De verdad, será muy interesante platicar y bueno, Dios nos preste vida, ¿no? Pero platicar con 2 o 3 generaciones más adelante y justamente contarles que en el año 2025 fue la primera vez que México tuvo esto, ¿no? Y la trascendencia de lo que está teniendo, pues qué maravilloso, Brisa, para ti poderlo contar luego en tu fase de candidata. Desde ahí ya llevas una experiencia pues totalmente diferente, ¿no? Y gracias, Arturo, por permitirme haber estado en el programa, gracias a Cris también, porque justamente ahora yo estaría encantada dentro de algunos 20 o 30 años poderle platicar a mis familiares, por ejemplo, o no sé, Dios me permita siga dando clases y contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a personas candidatas que en esta primera elección histórica en México pues estaban haciendo toda esta labor que Alan y Brisa nos comentaban y que además, Arturo, yo desde este momento te quiero comprometer a que posterior a las elecciones hagamos un programa de análisis. Por supuesto, sé que en derecho de réplica esto ya debe de estar planeadísimo, pero será muy interesante hacer un análisis, un ejercicio y voltear a ver qué pasó en Oaxaca, qué pasa en mi estado en Chiapas, qué pasa en Ciudad de México, qué pasa con los ministros, o sea, qué está pasando con todo, porque de verdad, pues ya sabemos cuáles son las dolencias en el ámbito jurídico, ¿no? Al menos las personas que estamos conectadas hoy en Zoom y en el Facebook Live, me atrevo a decir tal vez que la mayoría pues nos dedicamos a este medio jurídico, ¿no? Pero será muy interesante también ver qué es lo que qué vamos a recibir ahora nosotros a nivel, digamos, litigioso. ¿Cuáles van a ser, como decía Alan, ya me quedé preocupada también, cuáles van a ser ahora los nuevos criterios que se van a tener para resolver algunos casos? Y yo creo que el efecto que va a ser más lejano, pero pues esa es la punta de la flecha. ¿Cuál va a ser el sentir de nuestra sociedad derivada de la implementación de esta reforma, ¿no? Entonces sería como analizar esa construcción de la flecha, porque ya se soltó, ¿no? La flecha está suelta, va caminando ahorita y pues en los días posteriores a junio, los primeros días de junio, mi querida Brisa, estaremos viendo a qué punto, ¿no? A qué punto de este escudo, de este punto en blanco, de la boleta rosa 1 o del número de Alan que tenga, haya llegado. Entonces, me voy repensando muchas cosas, muy agradecida por el espacio y decretándoles todo el éxito a Brisa y a Alan en estas votaciones. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Efectivamente, ya no me comentó, ya no me permitió, por cuestiones de conexión, decirle al maestro Alan que, pues, nada nos gustaría más a los postulantes que llegara y que se oiga bien, que llegara un buen postulante a algún cargo. Nada nos gustaría más. Y en este mismo sentido, pues solamente me resta hacer la sugerencia que siempre hago en temas de materia penal a mi querida Brisa, porque ya se nos fue Alan. Todos esos nombrecitos que mencionó por ahí Alan, de que si Zaffaroni, que si Roxin, que
son muy importantes, todos tenemos que estudiarlos, pero hay que recordar que salvo niveles específicamente elevados y ante cuestiones como lagunas muy específicas, en México lo mejor es no resolver con doctrinarios, porque a la materia penal le ha hecho bastante daño el que se hagan este tipo de confusiones. Fuera de todo esto y con las posibles críticas que esto traiga o no, agradezco mucho a Brisa, agradezco mucho a Jess, agradezco mucho a todos los presentes y efectivamente los que tendrán que comprometerse son ustedes, eventuales magistrados, jueces, ministros, a que pasado un tiempo también puedan venir con nosotros para platicarnos qué avances, espero, qué retrocesos, ahí no me gustaría, van a darse a partir de esta flecha que bien ha especificado mi queridísima Jess que se ha enviado. Pues muchísimas gracias. Esto fue Derecho de Réplica, Camino a la Elección Judicial. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.